a práctica. Ok. Están viendo la práctica, chicos, es una hojita de Word. Sí, maestra. Incluso ya está ahí en los archivos, todo guardado. Bien. Para esta práctica, chicos, que es la práctica número 5, vamos a revisar lo que es la operación unitaria de centrifugación. Acuérdense que la idea de estas operaciones unitarias están enfocadas en separar y purificar productos biotecnológicos, es decir, estamos hablando de procesos de downstream, es decir, posterior a la fermentación. Okay. Para esta práctica, chicos, vamos a trabajar, tendríamos que trabajar con diferentes tipos de leche y la idea es separar las diferentes fracciones que tienen estos diferentes tipos de leche. Para ello vamos a utilizar una operación unitaria que se conoce como centrifugación. La idea es separar los sólidos de los líquidos, aprovechando la diferencia de densidad que hay entre ellos. Y obviamente la fuerza que se estaría utilizando en esta operación unitaria sería la gravedad, pero optimizada por un motor y que se encuentra en un aparatito llamado centrífuga. Se supone que esta centrífuga va a imprimir una mayor fuerza de gravedad a el material que queremos separar, de tal manera que la fuerza centrípeta pues va a obligar a que las partículas más densas, más pesadas que el solvente en el que está constituido más bien el solvente del que está constituido nuestra mezcla, pues estas partículas pesadas más densas se vayan al fondo de los recipientes acelerando o haciendo más fuerte la fuerza de la gravedad. ¿Cómo lo vamos a lograr o cómo lo logra una centrífuga? Creando algo que se conoce como campo centrífugo. Esto es, se van a acelerar las partículas en un número determinado de aceleraciones G, aceleraciones de gravedad, obviamente, pues obligándolas a girar de manera muy, muy rápida. Y aquí nos da una formulita para cuantificar o saber cuál es la velocidad en Gs, en gravedades, que nosotros llegamos a utilizar pues, para separar las diferentes partículas. Obviamente, entre más densas sean las partículas, menos Gs o menos gravedades vamos a necesitar. Cuando nosotros tenemos partículas muy ligeras o poco densas, es decir, con densidades similares a las del agua o a las del solvente en el que se encuentra sumergido estas partículas, entonces, si son ligeras, poca densidad, entonces necesitamos aplicar mucha más fuerza centrífuga o nuestro campo centrífugo debe ser mayor. Sin embargo, si no se logra porque el rotor del motor no lo permite, entonces tenemos que utilizar mucho mayor tiempo. Y esta formulita de G, de gravedades, está relacionada con las revoluciones por minuto, es decir, qué tantas vueltas va a estar dando el rotor por unidad de tiempo. Acuérdense que una revolución es una vuelta completa de 360 grados dirigidas por un rotor. Y obviamente por unidad de tiempo, que en este caso serían los minutos. Y tenemos que tomar en cuenta el radio del rotor. Ahora, existen diferentes tipos de centrifugación.
la diferencial, la isopícnica, la zonal y la ultracentrifugación. La diferencial es la clásica que todos hemos utilizado en el laboratorio, que se basa en una diferencia de densidad de moléculas. Para esta centrifugación es importante mencionar que entre más parecida sea la densidad de las diferentes partículas que componen a la mezcla, pues se van a separar de manera conjunta. Es decir, yo no voy a distinguir o no voy a separar moléculas con densidades similares, solamente voy a separar moléculas con densidades completamente diferentes. Esa es la diferencial. Después tenemos la centrifugación isopícnica. Estas sirven para separar partículas con el mismo coeficiente de sedimentación, pero el solvente en el que se encuentran o algunos otros componentes de la misma mezcla tienen diferentes densidades, porque, por ejemplo, yo puedo separar grasas de aceites cuando se encuentran emulsionados, digo grasas de aceites, grasas de agua, o más bien puedo separar aceites de agua o grasas de agua, cuando el agua es el solvente, o al revés, el solvente es la grasa o el aceite, pero cuando se encuentran emulsionados. Acuérdense que las emulsiones son mezclas en las cuales se forman pequeñas gotitas de los dos componentes, soluto y solvente, formando estructuras mucho más compactas y mucho más un poco diferenciadas. Entonces, si yo tengo emulsiones, puedo utilizar una centrifugación isopícnica para separarlas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el agua y el aceite tienen una densidad bien diferente. Entonces, pero los dos son líquidos y los dos pueden ser el principal componente de mi mezcla, es decir, los dos pueden actuar como solventes. Entonces puedo usar esta centrifugación. Un uso muy común que se le da a esta centrifugación es separar el ADN para, pues obviamente hacer después PCRs o algunos manejos de genómica. Después tenemos la centrifugación zonal. Esta se va a basar en la diferencia de masa de las partículas que queremos separar. Es decir, aquí no nos va a interesar tanto la densidad, sino la masa. En la centrifugación zonal, yo voy a poder separar por tamaño de partícula y por la forma que tienen esas partículas. Las más pesadas, las de forma más grande, se van a ir a los fondos, luego las más pequeñitas y así por tamaños. Y van a formar como subcapas, por eso se llama centrifugación zonal. Y en el último caso, la ultracentrifugación, pues nos permite separar o ayuda a separar partículas de tamaño muy pequeñito, partículas discretas, es decir, de menos de 20 micras. Algunos de estos pues, son, por ejemplo, estructuras subcelulares como lisosomas, ribosomas o microsomas. Para la ultracentrifugación, además de una centrífuga, también necesitamos una serie de membranas semipermeables que me permitan pues ir atrapando estos materiales subcelulares. Ok, ahora. Listo, ok, ahora sí. Aquí está. Okay. Ahora, aquí chicos, en el mismo Teams,
subí un par de videos. Este de centrifugación, que la verdad está bastante bueno, nos habla en general, pero de manera muy sencilla, de lo que es el proceso de centrifugación, sobre todo para uso de investigación, bueno, didáctico de investigación, no tanto industrial. Y este otro, el primer video que dice aquí UMH, este video también está bastante interesante porque nos habla de, ay, no, más bien al revés, el UMH 1399, este video nos habla justamente de todo lo que implica el proceso de centrifugación y está muy interesante y aparte está bastante bonito. Este último, este sí lo vamos a ver ahorita. A ver si lo puedo ir hasta YouTube. Ahí está. ¿Sí están viendo, chicos? ¿Sí están viendo ahora la página de YouTube, chicos? Con el video de centrifugación. Sí. Ok, perfecto. Entonces déjenme ponerlo. Listo. Lo que hice ahorita fue aumentar el tamaño para que sea pantalla completa. ¿Están viendo la pantalla completa? Sí. Okay. Este video, chicos, está interesante porque se parece mucho a lo que hubiéramos tenido que hacer en la clase. Ahora, la idea de esta sesión, antes de ponerles me adelanté un poco. Listo, aquí está. Ok. Entonces, la idea de esta sesión de laboratorio, chicos, es probar dos diferentes tipos de centrífugas. Una que es de rotor basculante y la otra que es de rotor de ángulo fijo. Y justo en el video vamos a ver cuál es la diferencia. En el caso de la centrífuga de rotor basculante vamos a hacer dos variaciones. Una variando el tiempo de centrifugación, pero a una misma velocidad angular, y en la otra vamos a variar la velocidad angular y vamos a mantener el tiempo fijo, que serían 20 minutos. Y bueno, ahorita tenemos ahí los resultados más adelante. En el caso de la centrífuga de rotor de ángulo fijo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener una variación del tiempo de centrifugación y vamos a tener una variación, en la segunda parte, sería una variación de la velocidad angular. De esta manera haríamos 4 procedimientos utilizando 2 centrífugas. Ahora, ¿con qué vamos a trabajar? ¿Qué mezcla es la que vamos a separar? Vamos a usar leche, pero vamos a usar 3 tipos de leches. Leche bronca, que es una leche completa, directamente, pues así que salida de la vaca, sin hacerle ningún tipo de tratamiento o modificación. Después, y aparte vamos a trabajar con leche reconstituida, que sería básicamente lo que es la leche en polvo. Tomaríamos el polvito, la leche deshidratada, le pondríamos agua, de acuerdo a las indicaciones de la marca, y ya tendríamos leche reconstituida. Y por último, estaríamos trabajando con leche entera comercial. Esto es de la que ya nos venden perfectamente empacada y que ya pasó por un proceso de pasteurización, ultrapasteurización, desnatación, etc. ¿Okay? Entonces serían 3 tipos de leches que obviamente pues van a tener diferente contenido de componentes. Nosotros esperamos que la leche bronca pues sea la que tenga más componentes. Después la leche entera y la reconstituida pues sería la que tiene menor cantidad de fracciones o componentes de la leche. Y bueno, también vamos a utilizar, como dijimos, la centrífuga de rotor basculante y la centrífuga de rotor de ángulo fijo. Ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia de cada uno. Y obviamente pues voy a utilizar tubos de ensayo o de ensayo para una de las centrífugas y tubos Eppendorf para otra de las centrífugas.
Entonces ahora sí, nos vamos al video. Aquí está. Listo. ¿Ya estamos viendo otra vez el video, chicos? Bueno, la página de YouTube y ahora sí el video. Sí. Muy bien, entonces vamos a verlo. Voy a ir parando cuando sea necesario hacer alguna observación y voy a dejar el sonido del sistema junto con algunas observaciones que yo haga. En el interior nos encontramos con un cubículo en donde estará situado el eje. Aquí, chicos, obviamente ellos nos están mostrando los dos tipos de centrífugas que tienen en su laboratorio. La marca, pues es lo de menos. La constitución o la conformación de la centrífuga es muy similar. Lo único que cambia, pues obviamente son las especificaciones de la marca en cuanto al color, el tamaño y pues, el acomodo de botones, etc. En el panel frontal podremos elegir velocidad, tiempo y temperatura de las condiciones de la centrifugación. Sobre el eje situaremos un... Si están escuchando el sonido directo del video, ¿verdad? Sí, maestra. Un rotor, en este caso se trata de un rotor basculante, que deberemos ajustar bien sobre el eje con una tuerca y una llave específica. Ok. Aquí, chicos, nos acaba de mencionar la persona encargada del laboratorio que va a utilizar un rotor basculante. Ahorita lo vamos a observar. Una vez ajustado el rotor, procederemos a colocar los buckets o cestillos, uno en cada brazo del rotor basculante. En el interior de ellos colocaremos posteriormente. Aquí podemos observar, chicos, claramente cómo es el rotor basculante. Si se fijan, tiene una serie de brazos. Dependiendo del tipo de centrífuga, bueno, más bien del tamaño de la centrífuga y de la marca, pues puede haber varios brazos basculantes. Un brazo basculante, chicos, es esta estructura que forma parte del rotor y que sirve para sostener una canastilla. ¿Esto qué quiere decir? Que en las centrífugas basculantes no, las canastillas van a ser móviles. Entonces, conforme se aplique la fuerza centrípeta que mueve a ese, bueno, más bien que genera el motor y que mueve el rotor, entonces esta canastilla, que puede ser de muchas formas o de muchos tamaños, dependiendo otra vez de la centrífuga, se va a mover desde una posición más o menos vertical hasta una posición completamente horizontal. Y la mayoría de este tipo de centrífugas, otra vez, tiene varios brazos basculantes que permiten el movimiento de piezas, ahora sí que móviles, que van a contener a los tubos en donde tenemos nuestras muestras. Cambian de una posición vertical a una posición horizontal cuando se aplica la fuerza centrípeta. Unos adaptadores según los tubos que queramos utilizar. En este caso, utilizaremos unos tubos correspondientes a 50 mililitros y elegiremos el tipo de adaptadores que nos permiten colocar en los buckets los tubos de 50 mililitros. Aquí, si se fijan, en la canastilla, que es la parte móvil de la centrífuga, normalmente se ponen, como ya lo mencionaron, estos adaptadores para que se acomode perfectamente el tipo de tubo que yo quiero utilizar de acuerdo al volumen que voy a manejar. Ahora, este tipo de centrífugas, chicos, pueden tener muchos adaptadores diferentes, dependiendo de qué grosor y qué tamaño del tubo. En este caso, estos que puso aquí la maestra, pues son específicamente para tubos de estos grandes de 50 mililitros que tienen fondos cónicos.
y bueno, nada más tenemos la capacidad para 4 de este tipo de tubos. Hay centrífugas que su diseño y su forma de los brazos basculantes me permite poner mucho más tubos. Los tubos deben de ir enfrentados 2 a 2 con igual condiciones de peso. Okay. Esta parte es bien importante, chicos. Cuando nosotros usamos una centrífuga, siempre debemos de nivelar el peso que va a estar cargando todos los brazos basculantes, de tal manera que, si se acuerdan, siempre que centrifugamos ponemos los tubos encontrados, pero antes de ponerlos es bien importante pesarlos. Normalmente se tiene una balanza de 2 platos para que yo ponga mis tubos con el contenido de muestra y regule el peso, que sea prácticamente igual. Algunas personas acostumbran incluso sacar la chaqueta o el adaptador para también pesarlos, porque aunque se supone que todas las chaquetas o adaptadores son del mismo peso, pues uno nunca sabe. Entonces normalmente se quita la chaqueta, se pone en los brazos de la balanza, se mete el tubo con el contenido y se nivela a un peso exactamente igual, incluyendo la tapadera. Y volumen. Será necesario pesarlos y ajustar el peso para que los 2 tubos enfrentados pesen lo mismo. Colocamos los tubos enfrentados 2 a 2, como se puede ver. Y una vez cargada la centrífuga, elegiremos en el frontal las condiciones de temperatura, velocidad y tiempo y procederemos al centrifugado. Aquí, chicos, como les mencionaba, pues cada panel de control de cada marca es diferente y pues puede ser desde semidigital como este, o pueden ser ya digitales, o incluso hay algunas que pues todavía se utilizan los botoncitos análogos, que seguramente las han usado en el laboratorio. Sí, todavía tenemos estos botoncitos que se giran, ¿sí? Estos botones mecánicos. Esta pues es un poquito más moderna, sin ser demasiado moderna, pero bastante funcional. Existen distintos tubos en el mercado. Para los más pequeños utilizaremos una microfuga o una centrífuga de mesa. Como podéis ver, nos va a permitir centrifugar 24 tubos de tipo Eppendorf con un rotor fijo. Okay. Aquí, chicos, si se fijan, nos acaban de mencionar que este es un rotor fijo. Aquí, ¿qué ocurre? Esta estructura, este rotor, va a tener ya un ángulo específico y determinado para poner los tubos, de tal manera que mi tubo no se mueve, no tengo brazos basculantes que permitan la movilidad de la canastilla donde va el tubo, sino que aquí ya está estructurado y el ángulo de centrifugación es fijo, de ahí su nombre. Entonces aquí no hay movimiento, el tubo siempre va a estar en la misma posición, pero expuesto a esta fuerza centrípeta. Colocaremos los tubos, al igual que la centrífuga grande, enfrentados 2 a 2 con peso equivalente. Podremos colocar una tapa para evitar el ruido producido por la centrifugación. En el frontal elegiremos tiempo y velocidad y ya podremos centrifugar. Fíjense aquí como ay, se me fue el nombre. El monitor. El monitor de control es bien diferente a la otra centrífuga. Aquí tenemos estos
botoncitos móviles o mecánicos que me van a permitir ir moviendo o poniendo las condiciones necesarias para que se lleve a cabo la centrifugación. Y el monitor pues es completamente, o la pantalla es completamente digital. ¿Listo, chicos? Entonces, en esta práctica... Ok, entonces, vamos a ver. En esta práctica, que en teoría íbamos a hacer hoy, bueno, en teoría porque no podemos ir a los laboratorios, aquí está. Utilizaríamos los dos tipos de balanzas, ¿sí? Tanto la basculante como la de rotor de ángulo fijo. Ahorita, chicos, acabo de cambiar, ahora deben de estar viendo una presentación de PowerPoint. ¿Sí la están viendo? Sí. Pero igual, práctica 5, la centrifugación, los objetivos es el mismo que ya vimos en el protocolo. El procedimiento, pues ya también lo platicamos. Vamos a trabajar con la centrífuga de rotor de ángulo fijo y del basculante. En el caso del rotor de ángulo fijo, vamos, que si se puede. ¿Cuál es la diferencia, chicos? En una centrífuga de rotor de ángulo fijo, la estructura es completamente diferente. Hay una estructura, normalmente es metálica, que contiene ya ranuras con un acomodo para los tubos perfectamente fijo, de ahí su nombre. Entonces, cuando yo meto el tubo, este siempre va a estar en la misma posición. El rotor, el motor, va a mover el rotor y pues vamos a tener, de acuerdo a la velocidad, la formación de la fuerza centrípeta. Pero el tubo no cambia jamás de posición, permanece fijo, ¿sí? Por eso es un rotor de ángulo fijo. En cambio, en la centrífuga de rotor basculante, yo voy a tener el brazo basculante que va a permitir justamente que los tubos cambien de posición, de una posición más o menos vertical, dependiendo del diseño, a una posición completamente horizontal, ¿sí? De tal manera que si se fijan, fíjense aquí en los tubitos, en una centrífuga de rotor angular, todas las partículas densas o pesadas se van a ir al fondo, pero van a tomar este acomodo, van a estar como triangulares, no van a estar así como rectas, sino que todo el material que se va a sedimentar se va a acomodar formando esta estructura. Fíjense aquí cómo se ve así como inclinadita. En cambio, en la centrífuga de rotor basculante, este cambio de posición obliga a que todas las partículas se acomoden en el fondo formando una pastilla de tamaño uniforme y con límites bien definidos. Aquí está todo inclinado y aquí está completamente horizontal. Ahora, ¿cuál de las dos es más eficiente? Ah, pues justamente es lo que vamos a tratar de averiguar en esta práctica. En ambos centrífugas vamos a hacer el mismo, o se tendría que hacer el mismo procedimiento. Vamos a colocar en la centrífuga de ángulo fijo las muestras de leche. Acuérdense que vamos a trabajar con 3 muestras. Leche entera, leche bronca, leche entera y leche reconstituida. Aquí, para el rotor de ángulo fijo, el equipo se va a programar en una velocidad angular de 10.000 revoluciones por minuto. Y vamos a hacer 4 centrifugaciones. Lo vamos a hacer a los 10 minutos, a los 25, digo a los 10, a los 15, a los 20 y a los 25 minutos. De tal manera que la velocidad angular es la misma. La diferencia es el tiempo en el que vamos a centrifugar. Y ya que hayamos hecho eso, vamos a medir los centímetros o la cantidad de sedimento en centímetros en cada uno de los tiempos de centrifugación. Lo mismo vamos a hacer
para la centrífuga de rotor basculante, solo que aquí esta no tiene una velocidad, pero más bien la velocidad angular va a depender de qué centrífuga utilicemos. Entonces vamos a poner la máxima velocidad angular que nos permita. Y vamos a trabajar igual, con diferentes tiempos. Y al final vamos a medir la altura en cada tubito sedimentado. Ahora, para la segunda variante, vamos a cambiar la velocidad angular. Entonces, yo voy a centrifugar por 20 minutos, pero voy a cambiar la velocidad. Voy a centrifugar primero a 2500, otra a 5000 y otra a 14000 revoluciones por minuto. Y voy a hacer lo mismo, ya que termine de centrifugar, medimos los centímetros del sedimento. En el caso de la de rotor basculante, pues como no sabemos cuál fue la velocidad angular que nos permita, ahorita se los voy a enseñar en los resultados. Igual vamos a usar 20 minutos, pero vamos a trabajar con un 25% de la velocidad angular, vamos a centrifugar con un 50%, con un 75%. Y igual, al final voy a medir los centímetros de material sedimentado. Ahora, siguiendo este procedimiento, ¿qué resultados obtuvimos, chicos? Como les dije, aquí tenemos las dos centrífugas, con un diagramita de las dos centrífugas. Y estos son los resultados obtenidos. Por ejemplo, en la centrífuga de rotor basculante, es decir, en esta de aquí, en donde se mueve mi tubito de la verticalidad a completamente horizontal, obtuvimos los siguientes resultados. La velocidad angular para esta centrífuga de rotor basculante, y acuérdense que íbamos a ver cuál era la máxima velocidad angular. La que se alcanza en la que tenemos en el laboratorio eran 5000. ¿Sí? Es la clásica esta que parece como lavadora chiquitita, esta que es súper pesada. Pues son 5000, es la velocidad angular máxima que pudimos obtener. Si centrifugamos por 10 minutos, se formó una pastillita de 1.4 centímetros. A los 15 minutos, la pastilla tenía una altura de 2.6, a los 20, 3.8 y a los 25, 4 para la leche bronca. Ahora, nosotros suponíamos que la leche bronca era la que tenía mayor cantidad o concentración de sólidos que podíamos separar. Y efectivamente, si se fijan, lo máximo de sólidos que pude separar en esta fue una altura de 4 centímetros. Para la leche entera, solo alcanzamos 2.7 y para la reconstituida 2.5. Y podemos ver claramente cómo hay un aumento en la altura en función del tiempo de centrifugado. A los 10 y a los 25 hay un aumento de la altura de la pastilla en todos los casos. Ahora, con la misma centrífuga, pero ahora cambiando las revoluciones por minuto, pues igual en todos vamos a centrifugar 20 minutos. Pues para la leche bronca, usando el 25% de la velocidad angular, es decir, el 25% de 5000, obtuvimos una pastillita de 1.2. Con el 50% de esta velocidad angular, obtuvimos una pastillita de 2.7 centímetros. Y en el 75, una pastillita de 3.3. Quiere decir que efectivamente, al aumentar la velocidad angular, estamos aumentando la separación de las fracciones de la leche. Por eso es más ancha, más grande nuestra pastilla. Ahora, en el caso de la leche entera, pues lo mismo. Comenzamos con 1.2 y terminamos con una altura de 2.5. Es menor que la leche bronca, que era algo que ya determinábamos. Y la leche reconstituida, pues bien pequeñita, 1.9 en nuestra pastilla, a 3 diferentes velocidades angulares. Entonces,
De esta tabla, chicos, podemos discutir que efectivamente la velocidad angular me permite separar mayor contenido de sólidos o fracciones de la leche. Ahora, vamos a comparar con mi centrífuga de rotor basculante. A los 20 minutos, para comparar, a los 20 minutos yo obtuve una pastillita de 3.8 para la leche bronca. En la de rotor basculante, a los 20 minutos, obtuve una pastillita de 3.3 con un 75% de velocidad angular. Entonces, quiere decir que efectivamente solo alcancé el 75%, pero la altura de mi pastilla pues era más o menos similar a la de mi centrífuga de rotor basculante. Es decir, no hay una diferencia tan significativa entre el funcionamiento de las dos. Sin embargo, a mayor tiempo, pues mayor altura de la pastillita. Para la leche entera alcanzamos 2.5 y para la reconstituida únicamente 1.9. En la basculante 2.6 y en la reconstituida 2.5. Si se fijan, aquí yo solo en la de rotor basculante, cambiando la velocidad con un 75%, alcancé una altura de 1.9. Y a los 20, 2.5. Quiere decir que aquí sí hubo una diferencia significativa, la cual van a tener que discutir. ¿Por qué en la leche reconstituida está más grande la pastillita? A diferente velocidad angular, que es 1.9 contra 2.5. Okay. Ahora, este es con mi centrífuga de rotor basculante. Con la de rotor de ángulo fijo, pues si se fijan, alcanzamos velocidades angulares mucho mayor. Alcanzamos hasta los 10.000 y hicimos lo mismo. Centrifugamos a diferentes tiempos y estas son las alturas de la pastillita. 5.8, que es mucho mayor que la que obtuvimos en la de rotor basculante. ¿Por qué? Pues porque fíjense la velocidad angular. Yo aquí nada más tenía 5.000 revoluciones por minuto. En la de ángulo fijo tenía 10.000. Entonces pues sí se ve la diferencia. Y en las tres leches ocurre lo mismo. Si lo que cambia ahora es la velocidad angular y dejo el mismo tiempo, pues entonces obtuve estos resultados. Trabajé con 2.500, 5.000 y 14.000 revoluciones. ¿Sí? Entonces, la idea, chicos, es que con todos estos datos, ustedes obtengan, primero, hay que reportar la tabla de la cantidad de sedimento obtenido contra las variaciones de tiempo y velocidad angular. Esta ya se las di, ya está en el protocolo. Ahora, van a reportar la tabla con los datos de parámetro G de cada condición. ¿Cómo van a sacar o cuantificar el parámetro G? Pues ahí se acuerdan que en el protocolo está la formulita. Para la tercera parte de los resultados, ahí van a buscar las especificaciones de algunas centrífugas, ¿sí? De las de uso comercial más utilizadas. Y van a buscar su parámetro sigma. 4. Van a realizar una investigación sobre el funcionamiento de las centrífugas continuas. Y entonces, estos 4 objetivos hay que reportarlos en sus resultados y o en su discusión. ¿Utilizando qué datos, chicos? Estos que tenemos aquí.
los que les estoy poniendo en la presentación, que también están en su reporte. Este es su protocolo que está ya en Teams. Y aquí están los resultados. Listo. Son los mismos que les presenté en la de PowerPoint. Aquí están. Rotor basculante, rotor de ángulo fijo, con sus dos variaciones y con sus dos variaciones. ¿Sí vamos más o menos, chicos? Entonces ya tienen todos los datos para que ustedes puedan obtener G a través de la formulita que tenemos aquí arriba. ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicos? ¿Queda más o menos? La idea de esta práctica, pues nada más era usar la centrífuga, lo cual, bueno, pues obviamente no podemos hacer porque no podemos ir al laboratorio, pero ya tenemos algunos datos que me pueden ayudar a sacar diferentes discusiones o conclusiones, más bien discusión o conclusiones de pues el uso de estas centrífugas. La idea es hacer relaciones entre la velocidad angular y el tiempo y la altura. La altura me va a representar la cantidad de fracción de la leche que vamos a separar. ¿Más o menos, chicos? Maestra, yo tengo dos preguntas. A ver, dime. Para sacar el parámetro G, requerimos el radio del rotor. ¿Cuál utilizamos? Ah, buena pregunta. Ese, chicos, ustedes lo van a calcular en función, ojo, de la velocidad angular que alcanza. Cuando comiencen a buscar la información bibliográfica para su práctica, se van a dar cuenta que la velocidad angular está en función justamente de el radio de rotor. Entonces, cuando empiecen a ver los diferentes tipos de centrífugas para reportar, aquí está, las especificaciones de algunas centrífugas, van a encontrar una correlación entre velocidad angular y radio del rotor, porque están relacionadas. Y aquí, Ok, sí, gracias. okay. Y aquí pues es importante nada más que determinen las velocidades. Acuérdense, para la de ángulo fijo, la máxima velocidad que puede alcanzar son los 1500, son los 15,000 revoluciones por minuto. Para la de rotor basculante, la máxima que alcanzamos fue de 5,000 revoluciones por minuto. ¿Sí? Tenía otra pregunta. Sí, en el punto 3, bueno, ahí está como dos, las especificaciones de algunas centrífugas y su parámetro sigma. Entonces, nada más para aclarar, es buscar de las centrífugas más utilizadas. Así es, de diferente marca comercial. Hay pues muchas marcas comerciales. Entonces, la idea es que ustedes entren a, imagínense que tienen dinero y van a comprar una centrífuga. Entonces, pues para que vean cuáles son las especificaciones y cuáles convendría más de acuerdo a las necesidades que ustedes tuvieran. ¿Sí? Entonces, entran a las páginas, por ejemplo, de los vendedores de material para laboratorio y pues ven diferentes centrífugas, las reportan y pues ya me platican ahí su parámetro sigma es el que les va a determinar cuál, ¿cómo decirlo? El parámetro sigma me sirve para determinar cuál es la mejor centrífuga para mí, para mis necesidades, para lo que yo quiero usar. Por ejemplo, si yo
si yo la quiero para mi laboratorio, pero ahí me encargo de hacer un montón de pruebas de tipo genómico o trabajando con ADN, pues entonces voy a necesitar una centrífuga de cierto tipo. Pero, por ejemplo, si mi laboratorio es de tratamiento de aguas residuales y lo que quiero es separar sólidos de los sólidos que tiene el agua residual, pues voy a usar una centrífuga diferente. Entonces, la idea es que busquen ustedes unas, no sé, unas 3, 4, quizás 5 centrífugas y con sus diferentes especificaciones para saber pues, cuál es la que sería más útil de acuerdo a cada uso. ¿Sí? Una me permite centrifugar mucho volumen, volúmenes pequeñitos, una es más eficiente para materiales de cierta densidad, etc. ¿Sí, más o menos? Sí, y por ejemplo, en ese punto, ¿tenemos como un mínimo de centrífugas a buscar o podemos poner las que nosotros consideremos necesarias? Pues las que ustedes consideren necesarias. Yo me conformo con 5. Ok, gracias. Nada más que no sean 5 igualitas, pero de diferente marca, sino que sean 5 centrífugas con características o especificaciones y parámetros sigma diferentes, ¿sí? Para que vean, pues, la variedad de productos o de centrífugas que se van a encontrar en el mercado. Maestra, ¿Vale? en lo de anexos, ¿ahí se pone algo o ahora no? Bueno, ahí nada más, chicos, igual, ¿se acuerdan que son 2 videos? Es este. Aquí está. Este fue el de centrifugación. Queda pendiente el de procesos post-fermentativos, que también está cortito. Creo que son 17 minutos, si no me equivoco. ¿Cuántos son? No dice. Pero bueno. Ok. Lo mismo, chicos, hay que ver este video, que les va a servir muchísimo para su marco teórico. Y como le habíamos hecho en las prácticas anteriores, hay que poner un pequeño resumen muy pequeñito, individual, en la parte de anexos. ¿Sí? Y nada más sería eso lo que iría en anexos. Ok, gracias. ¿No de qué? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? En procedimientos sería como lo había dicho antes, de que nada más pongamos lo que hicimos en laboratorio virtual. Exactamente. Así es. Que en este caso, pues sería trabajar con los datos, ver los videos y hacer algunos cálculos. Ok, gracias. ¿No de qué? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra duda? Acuérdense que es por equipo. Tienen 15 días para entregarlo. Recuerden que lo siguen entregando aquí en Teams, ahí en en el espacio de entrega de tareas. Okay. Maestra, última pregunta. En las discusiones, ¿qué ponemos? Ahí en las discusiones es importante que ustedes analicen los datos de todas las tablitas, de las 4 tablitas con los diferentes tratamientos que hicimos en cada una y ustedes establezcan relaciones, es decir, cómo se relaciona el tiempo de centrifugado con la cantidad de sólidos separados, es decir, con el tamaño de la pastilla. Que también me establezcan relaciones entre la velocidad angular y el tamaño de la pastilla. Sí, acuérdense que la idea es que ustedes conozcan y tengan una idea clara de cómo funciona la centrifugación. Entonces,
La idea de la centrifugación es, o más, vamos, los parámetros más importantes de la centrifugación es velocidad angular y tiempo. Entonces, ¿cómo se puede jugar con el tiempo y la velocidad angular para hacer separación de diferentes componentes de mezclas? ¿Sí? Esa sería la idea usando los datos que nosotros tenemos, como los que les acabo de pasar. ¿Sí, más o menos? Sí, gracias. Salud. Gracias. Perdón. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Creo que no. Todo bien, maestra. Ok, muy bien, chicos. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, pues aquí dejamos por el momento el laboratorio. Acuérdense, tienen 15 días para entregar el reporte y si tienen dudas o preguntas, pues me las mandan por WhatsApp o aquí por Teams. ¿Sí? De repente me tardo en contestar, chicos, porque pues de repente todos los mensajes se mezclan de su grupo con otros grupos y a veces tengo un montón de mensajes y ya no, se me perdió por ahí uno y ya no lo vi y lo veo después, etcétera. Entonces, si me tardo es porque Maestra, tengo pendientes. Mande. es que ahorita ya tenemos examen, pero sí, sí le entendemos. ¿Sí, Pi? Ok. Entonces nos despedimos. Muy bien. Y Hasta le luego, iba a chicos. comentar que no me aparecen los resultados de la práctica 4, entonces no la hemos podido subir ni hacer. Ah, ok. Para la práctica 4, chicos, no necesitan resultados. Habíamos quedado que sí, pero no, porque la verdad sí se complica mucho que me hagan los resultados. Entonces, que sea una práctica meramente teórica, en donde nada más pues hablen de lo que tiene que ver con la disrupción celular, ¿sí? Es decir, el rompimiento de las células para sacar o para obtener algún componente que, bueno, en este caso era la proteína, pero háganla meramente teórica, sin resultados. De acuerdo, gracias, maestra. Buen día. ¿No? Hasta luego, chicos, que estén muy bien, cuídense, que les vaya bien en su examen. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias. Hasta luego, chicos, que estén bien.